ese migrante que viene a entrar no está viviendo en Chile y por lo tanto no le afecta la presunción de los artículos 7 y 8 del Código Civil respecto al conocimiento de la ley. Él cuando llega a la frontera no sabe que en Chile existe un delito de cruzar clandestinamente la frontera, no lo sabe. Simplemente porque en toda América Latina esto no está penado como delito. Y por lo tanto entra y va a los tribunales y el tribunal dice, bueno, él está consciente y dolo, entró. Pero cuando ve la culpabilidad no le encuentra reproche porque él dice, mire, yo no sabía que había ley. Y por lo tanto antijuridicidad no existe. Y por lo tanto no lo puede condenar porque no hay delito, porque él no sabía que había delito. Los senadores de oposición tienen razón. Bueno, yo también soy oposición, pero no importa. Tienen razón en el sentido de que hay muchos convenios internacionales que se han firmado, entre ellos la Agenda 2030, que establece en el ODS, en el Objetivo de Desarrollo Social, también firmado por el expresidente Sebastián Piñera, que la igualdad entre los países se va a lograr a través de la migración. Entonces, evidentemente que hay una legislación internacional, lo que la nueva derecha llama globalismo, ¿no es cierto?, con la cual se contraviene el avance en la penalización de la inmigración. Yo no veo que ningún chileno haya votado porque su país termine sometiéndose a organismos internacionales y no pudiendo defenderse, ya sea de azonadas internas provocadas muchas veces por influencias extranjeras o de flagelos como es la inmigración ilegal. Presidenta, mire, yo entiendo el sentido y el espíritu de los diputados mocionantes en su minuto y de por qué el gobierno rápidamente tomó la posta y le colocó urgencia. Yo entiendo eso, pero yo fíjese que le he estado echando una mirada al proyecto y no logro convencerme, digamos, del fondo del tema, se lo digo francamente. Porque creo que hoy día tiene una facultad administrativa el Ejecutivo y va a incorporar con este proyecto al Poder Judicial, donde esto se va a judicializar y se va a demorar. Y vamos a terminar con que la cosa judicializada va a estar a cargo de los tribunales y a lo mejor esa persona que entró irregularmente al final se va a quedar en el país por los trámites que significa un proceso judicial. Entonces no sé si esto responde a un criterio de eficiencia, de ejecutividad y de que el Ejecutivo renuncie a las facultades que hoy día tiene. Porque de acuerdo con la actual ley, esto no es un delito, es una falta administrativa. Y por lo tanto ahí están las facultades del Ejecutivo. Pero yo tengo una segunda duda, y la segunda duda, y espero que el señor director de Migraciones me trate de tomar nota. Yo la duda que tengo es sobre el tipo penal que ustedes están incorporando en esto. Porque esta es una larga discusión respecto del conocimiento que el autor del delito debe tener de la ley y de que está en presencia de un delito. Porque estamos partiendo de la base de que ese migrante que viene a entrar no está viviendo en Chile y por lo tanto no le afecta la presunción de los artículos 7 y 8 del Código Civil respecto al conocimiento de la ley. Él cuando llega a la frontera no sabe que en Chile existe un delito de cruzar clandestinamente la frontera, no lo sabe. Simplemente porque en toda América Latina esto no está penado como delito. Y en muchas partes del mundo no está penado como delito, porque esta es una cosa muy controvertida desde el punto de vista penal. Esto parte por allá por la década del 30, cuando el gran penalista alemán Hans Belzer entabla la teoría finalista del derecho penal. Y en ese sentido es lo que se conoce en la dogmática penal como el error de prohibición.
¿En qué sentido? Estoy tratando de explicar una cosa compleja, pero para que nos entendamos bien. En el sentido de que el migrante sabe que quiere entrar a Chile, sabe que hay un paso clandestino y lo usa, está consciente de eso. Porque de acuerdo a la teoría finalista, es la acción finalista que comprende la acción, pero también el dolo. El dolo en este caso no está en la culpabilidad, está en el tipo penal. Y por lo tanto, entra y va a los tribunales y el tribunal dice, bueno, él está consciente y dolo, entró. Pero cuando ve la culpabilidad no le encuentra reproche porque él dice, mire, yo no sabía que había ley. Y por lo tanto, antijuridicidad no existe. Y por lo tanto, no lo voy a condenar porque no hay delito, porque él no sabía que había delito. Le podrían decir, ¿y usted por qué no preguntó con sentido común y con prudencia si había delito o no? Y él podría decir, claro, me equivoqué, no lo consulté. Y entonces vamos a estar en presencia de un delito culposo y no de un delito con dolo. Y por lo tanto la condena va a ser menor y el tipo va a quedar igualmente absuelto o con una pena menor y va a quedar en Chile. Entonces yo creo que la estructura del tipo penal tiene ahí un problema. Y eso es lo que yo pensaba de que si hacíamos una segunda discusión nosotros pudiéramos tener, digamos, un estudio detenido para que a ver si en Chile podemos hacer un tipo penal que no tenga este tipo de discusiones, que en Europa se dio muchísimo, y sobre todo este tema del error de provisión se dio mucho en Alemania, sobre todo cuando habían dos Alemanias, en que, por ejemplo, el aborto en una parte no era delito y en la otra era delito. Y cuando se cruzaban se veían con este tipo de situaciones. Esto ha sido estudiado. Entonces, yo simplemente quería llamar la atención respecto de eso, porque a mí lo que me interesa es que este es un tema que yo tomo lo que hicieron los diputados y tomo lo que el gobierno quiere, pero hagámoslo bien. Esas son las dudas que yo tenía, señora presidenta. Muchas gracias. Presidenta, primero recordarle a la sala que este proyecto no solamente fue aprobado por una amplia mayoría en la Cámara de Diputados, incluso por sobre la cantidad de votos que en ese momento ostentaba la derecha o centro-derecha. Hubo votos de la centro-izquierda. Y autores también, como el diputado Jaime Araya, autor también de la moción, aquí se ríen enfrente, pero ojalá que pueda ser persuasivo ese argumento para el senador Araya. Pero la verdad es que, Presidenta, eso revela de que hay un consenso, de que efectivamente hoy día vulnerar nuestras fronteras le está saliendo gratis a la mayoría de los migrantes que ven una oportunidad para ingresar y romper las reglas de nuestro país y aprovecharse de esa situación. Porque hoy día, Presidenta, entrar ilegalmente a Chile no tiene mayores consecuencias ni costos. Y eso significa que la obligación sin sanción, Presidenta, como en todas partes del mundo, es una mera recomendación. Y por lo tanto, Presidenta, lo que hoy día ocurre en las fronteras de nuestro país es que nadie es detenido. Si no se puede reconducir y devolver a su país, de donde ingresó, Perú y Bolivia en este caso, el migrante irregular entra sin mayores consecuencias. Porque sabe que no hay asociado una sanción, sabe que ese bien jurídico protegido, que es la soberanía nacional, está descuidado en nuestro país. Yo tuve la oportunidad de estar en Colchane, Presidenta, y hablé con varios de los migrantes que ingresaban irregularmente. Y la verdad es que lo que te dicen, por regla general, es que saben que en Chile no pasa nada, y que como no les dan visa en sus países de origen, bueno, vayamos a Chile. Presidenta, un país que no resguarda de buena manera sus fronteras vive las consecuencias y el descalabro de lo que ha ocurrido en Chile en los últimos años. Más de 300.000 migrantes de manera irregular en Chile, muchos de ellos no cometiendo delitos y otros que tienen que cometer un delito para que los expulsen. Y eso, Presidenta, es reaccionar tarde al problema que estamos viviendo. Porque no tenemos que esperar que muera una persona más, no tenemos que esperar que una familia pierda un ser querido, sino que tenemos que primero, en nuestra obligación, Presidenta, resguardar nuestras fronteras y que quien pretenda vulnerarlas sea detenido como corresponde, pero que sea reconducido, porque se ha hablado mucho este proyecto, Presidenta, de que va a eternizar procesos judiciales. Presidenta, lo que hace este proyecto es todo lo contrario. Hace lo posible y para allá conduce para efectos de que el que ingresa de manera irregular a nuestro país, Presidenta, sea reconducido y expulsado inmediatamente. Es más, en el control de detención o en el proceso
de judicialización, se incentiva un procedimiento monitorio, se incentiva una suspensión condicional para efectos de proceder a la expulsión inmediatamente. ¿Y qué ocurre con las expulsiones judiciales versus las expulsiones administrativas, Presidenta? De que se ejecutan más rápidamente, porque si no hay desacato por parte de la autoridad. Entonces hoy día estamos entregados al voluntarismo de los gobiernos de turno para efectos de poder ejecutar o no expulsiones. Presidenta, yo le quiero decir que en el programa del presidente Boric, el primer año hablaba de regularizar. Y como había una voluntad de no expulsar, cosa que cambió afortunadamente después con los años, se expulsaron solamente a 31 personas, expulsiones administrativas. Entonces, Presidenta, eso versus 53.000 ingresos, que estamos hablando de denuncia y autodenuncia, por lo tanto probablemente sea un número superior. Entonces, Presidenta, acá hay un problema real que tiene que ver con que nuestro país es permisivo con las reglas migratorias. Y esa permisividad lo están pagando la mayoría de las familias en nuestro país. No solamente es permisivo, Presidente, en el ingreso, donde nadie es detenido, sino que además, Presidente, es permisivo respecto a los derechos y garantías que tienen ingresando a nuestro país. Salud, educación, trabajo, Presidenta, porque si nuestro país se fiscalizara un poquito más, no vendrían a nuestro país con el incentivo de que pueden trabajar sin ninguna consecuencia de manera ilegal. Entonces, Presidenta, lo que nosotros estamos estableciendo es algo muy distinto a lo que existía en el decreto ley, que nos rigió desde el año 75 hasta el año 2021 en nuestro país. ¿Y por qué es distinto, Presidenta? Porque el decreto ley había una interpretación de que era inaplicable. Que era inaplicable porque era previo a la Constitución de 1980. Y no solamente eso, Presidenta, hay un desincentivo porque los intendentes de la época no presentaban acciones en los tribunales. ¿Y por qué no las presentaban? Porque había una decisión política de que no había que perseguir en esa época la migración. ¿Y por qué había una decisión política? Porque no era un real problema. Hasta el mediado del 2017, 2018, porque no se vulneraba con la intensidad que se vulneran nuestras fronteras ahora, donde pasan los líderes del crimen organizado, después entran y se van por ahí mismo, porque saben que hay pocas consecuencias respecto a eso, Presidenta. Entonces, yo quiero desmitificar un poco eso, porque incluso lo dijo la Policía de Investigación en la comisión. Dijo, nadie se querellaba por delitos antes, porque no había una voluntad de poder hacerlo. Entonces hoy día tenemos un procedimiento reglado, distinto, rápido, que incluso tiene una investigación de 3 meses. ¿Y por qué es importante el control de detención, Presidenta? Porque te permite eventualmente identificarlo, tener las huellas, tener el empadronamiento, tener un seguimiento, poder recabar antecedentes con otros consulados respecto a quién tienes enfrente. El problema es que pasan como Pedro por su casa y tenemos que esperar que después el crimen organizado cometa un delito en algún lugar para efectos de poder después identificarlo. Hay que identificarlo inmediatamente. Y si no se tiene la identificación, Presidenta, tiene que aplicar el criterio de Valencia. ¿Cómo no va a aplicar el criterio de Valencia si no sabemos si estamos frente a un delincuente o a un líder de una organización transnacional? Entonces, Presidenta, tenemos que prevenir, porque cuando se pierde una vida ya es muy tarde. Entonces, en ese sentido, Presidenta, yo quiero hacer un último punto respecto al proceso de empadronamiento que inició el gobierno del expresidente Boric. Más de 180.000 empadronados que entraron de manera irregular a Chile, que se pretendía regularizar y no se regularizó porque yo no creo que por falta de convicción de no ser del gobierno anterior, sino porque las consecuencias para el país desde el punto de vista comunicacional o de la adhesión a la gente podían derrumbar al gobierno del expresidente Boric. Y resulta que de esos 180.000, Presidenta, más de 6.000 ya han cometido delitos. O sea, se pretendía regularizar a personas que eventualmente iban a cometer delitos y los cometieron, como 6.000 de ellos, Presidenta. Entonces, a mí me parece una mala idea esta regularización masiva. Perfeccionemos la expulsión administrativa, sin ninguna duda. Perfeccionemos, y hay un proyecto que va en esa línea. Pero no dejemos de legislar para que quien entra por la ventana a nuestra casa no le salga gratis y no tenga ninguna consecuencia, sino puede ser reconducido o eventualmente expulsado. Y si es expulsado y vuelve a ingresar a nuestro país, sin ninguna duda que tienen que tener una sanción superior. Pero la norma penal, como está establecida en el proyecto, Presidenta, tiene todos los incentivos para que en vez de privilegiar que alguien esté privado de libertad, se privilegie su expulsión. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Presidenta.
Lo dije hace muy poquitas semanas cuando estábamos también con el director y mediante usted, Presidenta, lo saludo al director de Migración que está aquí con nosotros, también el ministro, le aprovecho de saludar, y conversábamos por una votación que también tenía que ver con la situación migratoria, que este es un tema complejo, es un tema difícil, y por eso hay que ponerle mucha seriedad, hay que poner las cifras sobre la mesa, no las que uno siente o la que la emocionalidad dicta o la que a uno cree o lo que sintió o pensó en el momento, sino que ir a lo que los organismos están señalando y a las observaciones que se hacen. Y en este caso en específico, en esta propuesta de ley, hay observaciones de distintos organismos y las han hecho presentes. Y lo más complejo es que se puede lograr lo contrario a lo que pretende la ley, que es regularizar, que es ordenar o que es que menos personas ingresen a Chile. De hecho, quiero citar simplemente a cuestiones que ha señalado la Corte Suprema, que ha señalado la Policía de Investigaciones, que ha señalado la Defensoría Penal Pública, que ha señalado el Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué han dicho estos distintos organismos a propósito de este proyecto de ley? Han planteado primero que no disuade los ingresos irregulares y la evidencia está en Italia, en Francia y muestra que la penalización no reduce los flujos. Lo segundo es que aumenta la clandestinidad y dificulta la identificación. La sanción penal incentiva a las personas a evadir el sistema, no a regularizarse, que además colapsa el sistema penal sin resultados. El Ministerio Público no tiene la capacidad para procesar decenas de miles de casos. La experiencia previa, 0,3% de condenas en Chile. En Europa, entre 1% y 9%. No facilita las expulsiones o la reconducción, las retrasa. La vía penal es más lenta, es más costosa y más compleja que la administrativa. Traslada el control migratorio al Ministerio Público. Se desplaza una función del Ejecutivo al sistema penal, obligando a fiscales a competir con delitos graves. Sobrecarga operativa para la PDI, para la Policía de Investigaciones y para las Fuerzas Armadas. Esto lo planteaba la misma Policía de Investigaciones. Custodia, traslados, audiencias y logística inexistente hoy. No hay recursos asociados. Genera problemas de constitucionalidad y debido proceso, afectando a la libertad personal, el debido proceso y el principio de igualdad ante la ley. ¿A qué me refiero? Plazo de detención más largo solo para extranjeros, prisión preventiva por carecer de medios económicos, reconducción solo en flagrancia con criterios incoherentes, suspensión condicional condicionado a expulsión, exclusión de penas sustitutivas, por ejemplo. Contraviene además estándares internacionales de derechos humanos, el principio 67 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y múltiples tratados establecen que la migración irregular no debe criminalizarse. No aborda causas reales de la migración irregular, que son factores exógenos, crisis regionales, la senadora Yasna Proboste apuntaba a una de ellas, cierres consulares, pandemias, explica los aumentos. Penalizar no incide en ellos. Puede fortalecer redes de tráfico de personas. La experiencia comparada muestra que el endurecimiento sin vías regulares aumenta la demanda de traficantes. Todas estas afirmaciones no las hago yo, no las saco del sombrero, ni las pongo arriba de la mesa porque las invento. Son cuestiones que han dicho distintos organismos competentes de Chile a propósito de este proyecto de ley. No vaya a pasar que por tipificar como delito termine siendo todo peor a como estaba antes, que ese es el riesgo que se corre. Y quiero hacer reserva de constitucionalidad a propósito de este proyecto. Se avanza exactamente igual. Entiendo que tenemos más plazo de conversación, sustentada en la existencia de vicios formales y materiales que afectan derechos fundamentales debido a que el proyecto autoriza detenciones sin control judicial efectivo, amplía plazos de detención y presume peligro de fuga por la mera falta de identificación o de recursos, medidas que contravienen el derecho a la libertad personal, el debido proceso y el principio de igualdad, y que además desconocen el carácter de última ratio del derecho penal y los estándares interamericanos sobre no criminalización de la migración. Gracias. Senadora Vanessa Kaiser, tiene la palabra. Gracias, presidente. Se han dicho muchas cosas acá. Mi colega tiene razón cuando dice que el Estado está fallando por falta de recursos, también por la debilidad institucional en la que quedó después de 2 fracasos, sendos fracasos de proceso constituyente. Pero yo quisiera, desde una perspectiva distinta, siempre nosotros nos estamos mirando un poco el ombligo, y quisiera leer una lista de países que no son considerados países donde existan dictaduras o gobiernos criminales, nada,
donde justamente se penaliza el ingreso ilegal. Y tenemos Alemania, donde es un delito que puede castigarse con penas de prisión de hasta 1 año o multas, el ingreso ilegal. Tenemos Estados Unidos, ¿no es cierto?, desde 6 meses de cárcel hasta 2 años de cárcel, reincidencia. Estoy hablando de la penalización, de que efectivamente es un delito entrar a un país desarrollado con su propia legislación, etcétera, sin cumplir con las reglas. Italia también, al no presentar los documentos, no solamente se solicita la expulsión, sino que también se puede castigar con penas de hasta 1 año de prisión. En Japón pueden ser castigados con trabajos forzados quienes ingresan de esa manera. En Francia, ¿para qué hablar? Reino Unido, Australia, o sea, la lista es larga. Y aquí los senadores de oposición tienen razón. Bueno, yo también soy oposición, pero no importa. Tienen razón en el sentido de que hay muchos convenios internacionales que se han firmado, entre ellos la Agenda 2030, que establece en el ODS, en el Objetivo de Desarrollo Social, también firmado por el expresidente Sebastián Piñera, que la igualdad entre los países se va a lograr a través de la migración. Entonces, evidentemente que hay una legislación internacional, lo que la nueva derecha llama globalismo, ¿no es cierto?, con la cual se contraviene el avance en la penalización de la inmigración. A mí solamente creo que ese va a ser un desafío. Me parece que efectivamente el rol de la ONU, del ACNUR, etcétera, en promover estas oleadas de recepción de inmigrantes, que no, desde mi punto de vista, en el caso de los venezolanos, no son inmigrantes, son víctimas de desplazamiento forzado, de una tiranía que no ha sido condenada por la misma gente que después no tiene ningún problema en que se le violen los derechos humanos en sus países y después tengan que llegar en las condiciones que llegan, paupérrimas, a otros países. ¿Y por qué? Y se los voy a decir acá, si la Agenda 2030 es clara, aquí lo que tenemos que tener es una ciudadanía mundial. Y para que exista una ciudadanía mundial, le estoy citando textual los ODS, tenemos que hacer tabula rasa con las diferencias nacionales. Luigi Ferrajoli, le invito a los que les gusta leer abogados, él tiene todo el plan de la Constitución Mundial. Entonces, acá esto es lo que se llama globalismo, esto viene impulsado por agendas internacionales, los organismos internacionales están capturados por la izquierda que fracasó con la caída del muro de Berlín. Y eso es así, y por eso es que la nueva derecha, en todos los lugares donde ha llegado a tener algún tipo de voz, estamos hablando de Meloni, estamos hablando de Trump, estamos hablando de la Alternativa para Alemania, estamos hablando de Vox en España, se va en contra de estas políticas globalistas porque no respetan las identidades culturales de las distintas naciones. Los estados pueden permanecer, pero como una cáscara vacía. Una manera de hacer tabula rasa, de lograr la igualación radical, el sueño de la izquierda utópica y antidemocrática, es justamente eso, mezclar y llegar a un punto en que ya nadie tiene identidad cultural que defender. Así es que yo creo que de una parte esto va a obligar a la revisión justamente de tratados internacionales, cómo se puede dialogar, porque finalmente nosotros somos un país soberano. Y acá el único partido que tiene claro que la soberanía está siendo atacada hace mucho rato, la soberanía de los chilenos, de parte de organismos internacionales y con una serie de jurisprudencia, el soft law que se ha ingresado en tribunales impidiendo que nuestra legislación sea la que prime en las decisiones de jueces y sobre todo en las decisiones de congresistas que no han abierto las cartas a la hora de hacer sus promesas electorales, porque yo no veo que ningún chileno haya votado porque su país termine sometiéndose a organismos internacionales y no pudiendo defenderse, ya sea de azonadas internas provocadas muchas veces por influencias extranjeras o de flagelos como es la inmigración ilegal. Entonces, yo solamente decir que lamento la situación que viven los venezolanos y que ojalá que la misma fuerza que ha puesto la izquierda por recibir y así horadar, digamos, el tejido y la cohesión social que antes defendían a través de la inmigración ilegal, la pusiera en criticar y en condenar a tiranías y a dictaduras que generan diásporas como la de los pobres venezolanos, 8 millones que han sufrido el azote del socialismo bolivariano del siglo XXI.